el proyecto de ley especial sobre el régimen de pensiones de vejez no contributivo, presidente. En este caso, igualmente hay consenso sobre el contenido del informe para segunda discusión. Tenemos un solo orador, el diputado Arnoldo Benítez, quien va a hacer uso del derecho de palabra. Le agradecemos a todos el esfuerzo que hagan, porque con la lectura de este informe vamos a poder aprobar en segunda discusión, a sancionar esta ley tan importante desde el punto de vista social. Tiene la palabra el diputado Arnoldo Benítez y puede hacer uso de la tribuna oradora. Muy buenas tardes, ciudadano presidente, ciudadano diputado. Hoy estamos completando una lucha de hace más de 16 años, cuando, revisando una constitución que tenía escasos 3 años de haber sido promulgada, había una cantidad de beneficios que simplemente no llegaban a los adultos mayores. Y nosotros nos propusimos hacer cumplir lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos logrado que esto que mostramos acá el 11 de febrero del año 2016, cuando se planteó la ley del bono de alimentación y medicamentos, dijimos sí, la ley del bono de alimentación y medicamentos, pero nosotros desde hace 16 años comenzamos a luchar por el combo para la vejez, que era la pensión, el bono de alimentación y los medicamentos. Hoy estamos trayendo una ley que viene a completar esa necesidad que tenían los adultos mayores de este país, porque eran discriminados aquellos que no tenían o no tuvieron capacidad contributiva. Y el artículo 86 de la Constitución es muy claro. Allí se establece que si usted no tuvo capacidad contributiva, no puede ser excluido del sistema de seguridad social. Por lo tanto, hicimos uso de ese precepto constitucional y nos ocupamos de elaborar esa ley. Hoy tenemos que agradecer, y cuando digo tenemos, todos los adultos mayores de este país, a la oportunidad que nos dio esta Asamblea Nacional al crear una subcomisión de pensionados y jubilados, y tengo que agradecerle en lo particular a estos muchachos que han presidido esa Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, como Miguel Pizarro, como Juan Requesén y como José Manuel Olivares, que hicieron posible que esto fuera una realidad. También tengo que agradecer encarecidamente al doctor Axalón Méndez, quien es jefe del área de posgrado de Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, quien puso todo su empeño para que esta ley fuese una realidad. A todos nuestros adultos mayores que estuvieron aquí presentes, pero dado pues lo largo de la sesión, tuvieron que ir a buscar su comidita, a todos ellos que nos acompañaron durante toda esta lucha e hicieron posible que esta ley hoy fuese una realidad. Por eso, una vez más, agradezco encarecidamente a la Junta Directiva, porque también fue un empeño de esta presidencia de que esta ley saliera este año como en efecto va a salir. Es una ley muy corta, son 22 artículos que van a garantizar a todos los adultos mayores, sin ser una carga para el Estado. Porque si oyen ahora el artículo 5, ahí se establece que esta es una ley que durará 15 años.
porque solamente le dará la pensión a todas aquellas mujeres que tengan hoy 40 años y los hombres 45, porque dentro de 15 años debe implementarse el sistema que obligue a todos los venezolanos a cotizar el seguro social y garantizar su pensión una vez que cumplan la edad reglamentaria. Muchísimas gracias a todos ustedes y aspiro pues que esta ley sea aprobada hoy. Muchas gracias al diputado Arnoldo Benítez por su intervención, por su lucha permanente en función de esta causa, y vamos a seguir el mismo procedimiento. Por secretaría se va leyendo los puntos del informe, si no hay oradores inscritos se consideran aprobados hasta el final. Adelante, señor secretario. Primero se propone modificar el título de la ley, quedando Ley Especial del Régimen de Asignaciones Económicas por Vejez no Contributivo. Es todo. En consideración, aprobado. Segundo, se propone aprobar sin modificaciones el título primero, Disposiciones Generales. Es todo. En consideración, aprobado. Tercero, se propone suprimir el término pensiones y se sustituye por asignaciones económicas en el artículo 1. Artículo 1, la presente ley tiene por objeto crear y regular el régimen especial de asignaciones económicas por vejez de carácter no contributivo directo, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 2, 80, 83, 84, 85, 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 4, 16, 17, 18, 21, 56 y 57 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Es todo. En consideración, aprobado. Cuarto, se propone aprobar sin modificaciones. Artículo 2. El Estado está en la obligación de proteger la vejez o ancianidad, el cual es un estadio natural de la vida de los seres humanos que amerita atención integral especial. Para la seguridad social es muy importante la situación en la que llegan las personas de la edad anciana, por cuanto constituyen un grupo vulnerable que requieren atención prioritaria. Los cambios económicos, políticos, sociales y familiares, tecnológicos, laborales, demográficos y urbanísticos, entre otros, determinan la necesidad de reorientar las políticas públicas, en particular las políticas sociales y de seguridad social, hasta este sector de población. Es todo. En consideración, aprobado. Quinto, se propone aprobar sin modificaciones. Artículo 3, obligación del Estado. La seguridad social en Venezuela es un derecho de toda persona y un servicio público de carácter no lucrativo. El Estado tiene la obligación de garantizar la efectividad de este derecho sin discriminación de ninguna naturaleza. La falta de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de la protección de la seguridad social. Es todo. En consideración, aprobado. Sexto, se propone aprobar el título 2 de las personas sujetas al campo de la aplicación de la ley. Es todo. En consideración, aprobado. Séptimo, se propone aprobar sin modificaciones. Artículo 4, campo de la aplicación personal. Artículo 4, están comprometidas en el campo de aplicación de esta ley las personas que para el momento de entrada en vigencia de la ley tengan edad igual o superior a los 55 años, si son de sexo femenino, y las personas de sexo masculino con la edad igual o superior a los 60 años, que sean de nacionalidad venezolana y con residencia en el territorio de la República. Están comprendidas también en el campo de aplicación de la ley las personas de otras nacionalidades cumplidos los requisitos de edad y sexo, con residencia legal en el país no menor a 10 años continuos, debidamente comprobado mediante la certificación de residencia otorgada por los órganos de competentes. Es todo. En consideración, aprobado. Octavo, se propone eliminar el término semanal. En el artículo 5, corte de la edad para ser beneficiario. Artículo 5, están comprendidas igualmente en el campo de aplicación subjetivo de esta ley las personas que para el momento de entrada de vigencia de la misma tengan una edad de 40 años las mujeres y 45 los hombres, y por motivos ajenos a su voluntad o imposibilidad económica o laboral debidamente comprobada no estén afiliadas ni puedan adaptarlo al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales u otra institución o régimen pensional de carácter público, bien sea como trabajador asegurado, afiliación
facultativa, trabajador por cuenta propia, socio corporativista, miembros asociados, trabajador o trabajadora doméstica, residencial o ama de casa. El corte en la edad actual obedece el tiempo mínimo de cotización de 750 cotizaciones que se requiere para calificar como beneficiario de una pensión por vejez otorgada por el Instituto Venezolano del Seguro Social. La solicitud de pensión en este último supuesto procede cuando la mujer cumpla 55 años de edad y los hombres 60. Es todo. En consideración, aprobado. Noveno, se propone suprimir el término pensiones y sustituirlo por asignaciones económicas. Artículo 6, registro o identificación. Las personas comprendidas en el campo de aplicación de esta ley deberán registrarse en el Fondo de Financiamiento del Régimen Especial de Asignaciones Económicas por Vejez No Contributivo. A los fines de su identificación, supervisión y control, este fondo entregará de manera gratuita la identificación que corresponda a las personas beneficiarias de este régimen especial de asignación económica por vejez no contributiva. Es todo. En consideración, aprobado. Décimo, el artículo 7 se propone suprimir el término pensiones y sustituirla por asignaciones económicas. Artículo 7, prohibición de multifiliación y multibeneficio. Las personas comprendidas en el campo de aplicación de esta ley no podrán estar amparadas por otros regímenes pensionales de la seguridad social, contributivos o no contributivos, ni recibir beneficios iguales o superiores a las prestaciones que se otorgarán por el régimen de asignaciones económicas por vejez no contributivo. La asignación económica por vejez derivada de este régimen excluye cualquier otro beneficio de similar naturaleza. Es todo. En consideración, aprobado. 11º, se propone suprimir el término pensiones y sustituirlo por asignaciones económicas. Sobrevivencia, artículo 8, la asignación económica por vejez que otorga o conceda el régimen de asignaciones económicas por vejez no contributivo es personalísima y no causa sobrevivencia en ningún caso. Es todo. En consideración, aprobado. 12º, se propone aprobar el título 2, el título 3. Título 3 de las contingencias cubiertas y de las prestaciones en dinero y especie. Es todo. En consideración, aprobado. 13º, se propone en el artículo 8 suprimir el término pensiones, campo de aplicación material u objeto. Artículo 8 y artículo 9, disculpen. El régimen especial de asignaciones económicas por vejez no contributivo garantiza a las personas comprendidas en su ámbito de aplicación protección económica o dineraria y socioeconómica en casos de la ocurrencia de alguna de las contingencias siguientes. A. Ausencia de medios económicos para atender las necesidades vitales. B. Abandono familiar e institucional. C. Discapacidad total y permanente. D. Situación de dependencia total. E. Cualquier otro estado de necesidad susceptible de ser amparado por este régimen de protección social. De todo. En consideración, aprobado. 14º, se propone suprimir el término pensiones y sustituirlo por asignaciones económicas, prestaciones o beneficios. Artículo 10. La contingencia amparada por el régimen especial de asignaciones económicas por vejez no contributivo serán atendidas mediante el otorgamiento de las prestaciones siguientes. A. Asignación económica por vejez. B. Bono por la adquisición de alimentos. C. Bono por la adquisición de medicina. Es todo. En consideración, aprobado. 15º, se propone suprimir el término pensiones, asignaciones económicas mínima vital. Artículo 11. La asignación económica por vejez es una prestación dineraria, vitalicia, de pago mensual en el territorio de la República, cuya cuantía no puede ser inferior al salario mínimo mensual. El monto dinerario de la asignación económica se ajustará periódicamente a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda que sirve de medio de pago, en la misma forma y periodicidad en la que se ajusta en Venezuela el salario mínimo. Esta asignación económica se denomina asignación económica mínima vital y se incrementará en un 50% en el caso que el beneficiario se encuentre bajo el cuidado de una tercera persona por presentar dependencia total. Es todo. En consideración, aprobado. 16º, se propone aprobar sin modificaciones. Bono de adquisición de alimentos, artículo 12. La prestación bono para la adquisición de alimentos es de otorgamiento periódico, mensual, semanal o diario,
valorable en dinero y pagado en dinero o en especie. Su cuantía no podrá ser inferior a la de prestación o beneficio de igual naturaleza que reciben los trabajadores activos sometidos a relación laboral de dependencia. Es todo. En consideración, aprobado. 16º, se propone la supresión del término pensiones. Bono para la adquisición de medicina, artículo 13. La prestación bono para la adquisición de medicina es de otorgamiento periódico o eventual según el caso, valorable en dinero y pagado en dinero o en especie, previa presentación de certificación médica por parte del interesado en la que se indique médico tratante, tratamiento prescrito, dosis y duración de tratamiento. Esta prestación podrá otorgarse a las personas adultas mayores que lo requieran mediante convenios que suscriban el Fondo Nacional de Financiamiento de las Asignaciones Económicas por Vejez No Contributiva con las redes de farmacias existentes en Venezuela, entregada directa en establecimientos propios o en metálico mediante la entrega de cantidad de dinero mensual que cubra el costo de tratamiento indicado. Es todo. En consideración, aprobado. 18º, se propone mejorar la redacción del artículo 14, beneficiarios hospitalizados, artículo 14. Los adultos mayores beneficiarios del bono para la adquisición de alimentos y medicinas que se encuentren hospitalizados o recluidos en instituciones especializadas para su atención por lapsos superiores a 30 días, donde se les incluye el suministro de alimentos y medicinas. Los beneficios de este tipo otorgados por esta ley se suspenderán por el tiempo que dure la hospitalización o reclusión. En caso contrario, se mantendrán inalterables. Es todo. En consideración, aprobado. 19º, se propone modificación del título cuarto del financiamiento del régimen especial de asignaciones económicas por vejez no contributivo. Es todo. En consideración, aprobado. 20º, se propone suprimir el término pensiones. Fondo Nacional de Financiamiento, artículo 15, se crea el Fondo Nacional de Financiamiento del Régimen Especial de Asignaciones Económicas por Vejez No Contributivo, el cual tendrá a su cargo la gestión administrativa y financiera del mencionado régimen. El fondo será el ente público encargado de recaudar los aportes provenientes de las distintas fuentes de financiamiento del fondo y pagar a los beneficiarios de prestaciones correspondientes. Todo. En consideración, aprobado. 21º, se propone la modificación del artículo 16, fuentes financieras del fondo. Artículo 16, el Fondo Nacional de Financiamiento del Régimen de Asignaciones Económicas por Vejez No Contributivo tendrá las fuentes de financiamiento siguientes: A, un porcentaje destinado de la renta petrolera obtenida por el Estado venezolano anualmente. B, un porcentaje determinado por el impuesto al valor agregado IVA, recaudado anualmente por el Estado venezolano. C, un porcentaje determinado sobre la imposición tributaria al consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabaco, juegos de envite y azar y sucesiones y donaciones. E, el monto total de recursos fiscales del año en que se publique en Gaceta esta ley y lo presupuestado para los mismos fines en los años siguientes aplicados por el Estado venezolano al financiamiento de asignaciones económicas por vejez de distinta índole de carácter asistencial. F, cualquier otra fuente de financiamiento que se considere necesaria ahora o en el futuro. Es todo. En consideración, aprobado. 22º, se propone eliminar el término pensiones y sustituirlo por asignaciones económicas. Artículo 17, los porcentajes señalados en el artículo anterior deben ser suficientes para financiar el régimen de asignaciones económicas ahora y en el futuro, de manera que dicho régimen sea sustentable financieramente en el tiempo y se desarrolle en equilibrio financiero y actuarial. Para el caso que se consoliden reservas técnicas derivadas de algún esquema de capitalización colectiva superado el régimen financiero de reparto simple, las mismas serán invertidas por el fondo en instrumentos financieros nacionales o internacionales de reconocida seguridad, confiabilidad y rendimiento. Es todo. En consideración, aprobado. 23º, se propone la modificación siguiente: Oficina Técnica Estadística Actuarial del Fondo. Artículo 18, el Fondo Nacional de Financiamiento del Régimen Especial de Asignaciones Económicas por Vejez No Contributivo creará y pondrá en funcionamiento una Oficina Técnica de Estadísticas Actuariales como organismo técnico asesor.
la cual tendrá a su cargo la realización de los estudios e investigaciones demográficas, actuariales y financieras necesarias para que el fondo cumpla sus obligaciones prestacionales prometidas, mantenga el equilibrio financiero y actuarial y resulte sustentable en el tiempo. Es todo. En consideración. Aprobado. 24º, se propone la modificación del título quinto de la administración y gestión del régimen especial de asignaciones económicas por vejez no contributiva. Es todo. En consideración. Aprobado. 25º, se propone suprimir el término pensión en el artículo 19, administración y gestión. Artículo 19. El Fondo Nacional de Financiamiento del Régimen Especial de Asignaciones Económicas por Vejez No Contributiva es el órgano de administración y gestión del régimen de asignaciones económicas por vejez no contributiva. Estará adscrito al Ministerio con competencia en finanzas, el cual ejercerá su tutela, supervisión, fiscalización y control. El fondo es un ente autónomo con personalidad jurídica, lo que le permitirá gestionar el régimen con independencia de otras instituciones de seguridad social, hasta que se logre la unificación e integración plena de estas instituciones en un sistema de seguridad social, como lo ordena la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Es todo. En consideración. Aprobado. 26º, se propone aprobar con modificaciones el artículo 20, administración del fondo. Artículo 20, el Fondo Nacional de Financiamiento del Régimen Especial de Asignaciones Económicas por Vejez No Contributiva está administrado por un directorio integrado por 3 directores designados así. A. Uno designado por la Asamblea Nacional en representación del mismo cuerpo legislativo. B. Uno en representación del Ejecutivo Nacional designado por el Presidente de la República. C. Uno en representación de los beneficiarios del presente régimen designado por la organización no gubernamental más representativa con actuación histórica en la lucha por la defensa de los derechos de las personas adultas mayores. La presidencia del directorio es rotativa y cada presidente permanece 2 años en sus funciones, mientras que los miembros del directorio duran 6 años en el ejercicio de sus funciones. El primer ejercicio presidencial del directorio corresponde al representante del Ejecutivo Nacional. Es todo. En consideración. Aprobado. 27º, se propone suprimir en el artículo 21 el término pensiones. Estatuto orgánico del fondo. Artículo 21. El directorio del fondo, dentro de un lapso de 30 días, contado a partir de la fecha de su instalación, debe elaborar el estatuto orgánico del fondo en que se establece la naturaleza jurídica del fondo, su patrimonio, organización y funcionamiento, designación de la persona adscrito al mismo, remuneración de los miembros del directorio y del personal, política e inversión, procedimientos administrativos a cumplir para que proceda la solicitud de la asignación económica y otros beneficios y cualquier otro aspecto que se estime necesario. El estatuto orgánico del fondo debe ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo. En consideración. Aprobado. 28º, se propone cambiar el plural del título sexto, disposiciones transitorias. Es todo. En consideración. Aprobado. 29º, se propone modificar la disposición transitoria primera. Disposición transitoria primera. Dentro de los 3 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, deben ser designados los 3 integrantes del directorio del Fondo Nacional de Financiamiento del Régimen Especial de Asignaciones Económicas por Vejez No Contributiva por cada una de las instituciones que representan. Es todo. En consideración. Aprobado. 30º, se propone modificar la disposición transitoria segunda. Disposición transitoria segunda. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en un lapso de 30 días hábiles contado a partir del momento de creación y entrada en funcionamiento del Fondo Nacional de Financiamiento, debe transferir al Fondo Nacional de Financiamiento del Régimen Especial de Asignaciones Económicas por Vejez No Contributiva la nómina de las personas beneficiarias de pensión por vejez no afiliadas al Instituto de los Seguros Sociales y por consiguiente no cotizantes o contribuyentes al régimen de pensiones por vejez administrado de conformidad con la ley que rige dicho instituto. Es todo. En consideración. Aprobado. 31º, se propone aprobar sin modificación el nombre del título séptimo, disposiciones derogatorias, todo. En consideración. Aprobado. 32º, se propone suprimir la numeración de la disposición derogatoria.
quedando de la siguiente manera: única. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, quedan derogadas todas las normas legales, reglamentarias y administrativas de carácter nacional, estatal o municipal que contrarían las disposiciones de la presente ley. Es todo. En consideración. Aprobado. 33º. Se propone aprobar sin modificaciones el nombre del título octavo. Título octavo, disposición final. Es todo. En consideración. Aprobado. 34º y último. Se propone aprobar sin modificaciones la disposición final y única. Disposición final única. La presente ley entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Se declara sancionada en segunda discusión el proyecto de ley especial sobre el régimen de pensiones de vejez no contributivo. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Quinto punto y último, primera discusión del proyecto de ley de migración de retorno. Es todo, presidente. Ante la